Buenas tardes a todos, que Dios les bendiga. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien a esta mitad de la semana, ¿verdad? De este ya fin de mes, ¿verdad? Del mes de agosto. Ya estamos en esta recta final, un par de días más y habremos terminado el mes de agosto para continuar en también lo que es la recta final de este año 2022. Donde ha habido pues muchas circunstancias, muchas eh, cuestiones, ¿verdad? De todo tipo, a nivel internacional, a nivel global, ¿verdad? Hemos visto muchas cosas con las cuales nosotros tenemos que ir cambiando, con las cuales nosotros tenemos que ir viendo, ¿verdad? Haciéndonos a la idea de que ya la segunda venida del Señor está cerca y que tenemos que tomar, ¿verdad? Esta situación en cuenta. Tenemos que estar, recordemos, en las palabras del Señor Jesucristo y la recomendación, ¿verdad? Que debemos de entender. O sea, Él vendrá como ladrón en la noche, pero no para su esposa, ni para sus hijos, ni para su reunión de santos. Vendrá como ladrón en la noche para aquellos que no han querido escuchar, no han querido oír la palabra del Señor. Nosotros estamos, como va a ser nuestra reflexión el día de hoy, nosotros estamos preparados y Dios nos prepara, ¿verdad? Desde mucho antes. El Señor hace una preparación de tu vida, de tus circunstancias o ante tus circunstancias. Hace una preparación de todas tus circunstancias ante las circunstancias que van a venir posteriormente y no hemos sido la excepción, no hemos sido siempre, ¿verdad? Que hemos estado compartiendo esto. Comenzamos con una reflexión que decía, nosotros tenemos que pasar por cosas como poníamos de ejemplo, ¿verdad? A este Oseas, al profeta Oseas, que pues él tuvo la capacidad de hablar de parte de Dios lo que Dios le decía, ¿verdad? Lo que ellos ya sabían, lo que ellos tenían, hasta que él en carne propia sintió lo que Dios sentía en voz del Señor, ¿verdad? No mía ni mi interpretación, acuérdense que nosotros no interpretamos, sino que examinamos la escritura. Entonces, esta interpretación, no, esta situación, ¿verdad? Que le da Oseas, ¿verdad? Esta aplicación, no interpretación, me equivoqué, aplicación, que le da Oseas a su experiencia personal para bendecir al pueblo de Israel y bendecirnos el día de hoy a nosotros, ¿verdad? Para que el Señor le mostrara a, a Oseas pues lo que él sentía cuando Israel, ¿verdad? Iba en pos de otros dioses en sus fornicaciones y adulterios. Entonces, cuando nosotros, pues estamos en esto, en estas circunstancias, pues debemos de darnos cuenta de que siempre vamos a tener la oportunidad de experimentar cosas para que después nosotros podamos, y eso lo tiene que tener usted siempre bien presente para que cuando usted pase por ciertas circunstancias, usted pueda ayudar posteriormente a otras personas que lo necesitan. Entonces, por eso, el título de esta reflexión el día de hoy, Dios te prepara. Dios te prepara antes de las circunstancias. Que Dios te bendiga, Rafa, que Dios te bendiga. Dios bendiga a tu familia, tu llamado, tu ministerio, a todos los que se están conectando. Ayer me di cuenta de algo y quiero hacerlo muy latente. Hay muchos comentarios en el chat y ya pues yo los veo, o sea, ya cuando veo la repetición o la estoy compartiendo, veo los comentarios. Cuando estoy aquí en la pantalla desconozco, sigo investigando, ¿verdad? Todavía no tenemos así alguna tecnología más para poder ver quién escribe, quién chatea, quién saluda, quién pregunta. Lo veo hasta después y ya después yo reacciono. Entonces les pido una disculpa de antemano, no todos se ven, les prometo que no sé por qué, y sino que ya veo, o sea, por ejemplo aquí en la pantalla ayer veía solamente los comentarios de una persona y ya cuando vi el video posteriormente
me doy cuenta de que había más personas comentando, saludando, ¿verdad? Dando gracias a Dios por la palabra y yo no los veía aquí. Entonces, pues una disculpa, no, créame que yo estoy revisando precisamente para ver si no hay preguntas, para ver si no hay este tipo de cosas, pero ayer yo, por ejemplo, me quedé con la idea de que no había nadie conectado en el sentido de, sí lo están viendo porque de hecho la, la, la ¿cómo se llama? La aplicación, pues lo permite, o sea, la aplicación permite que uno vea, que uno interactúe, pero no sé qué he hecho mal, pero en fin, les prometo que sí leo posteriormente y ven, que yo siempre los bendigo, ¿verdad? Todas las personas que están viendo el video en vivo, luego ya me dice la estadística, ¿verdad? Todos los que han alcanzado y han reproducido. Y pues bueno, entonces, que Dios les bendiga a todos. Saludos. Vamos a continuar. Entonces, Dios te prepara ante las circunstancias que te van a venir. Y no fue la excepción, en el caso de Sansón, no fue la excepción. Ya vimos, ¿verdad?, el fondo que ya había tocado moralmente y espiritualmente el pueblo de Israel. Un fondo que muchos de nosotros lo aceptemos o no lo aceptemos, en algún momento de nuestra vida lo pasamos, lo estamos pasando o lo pasaremos. Y debemos de estar conscientes porque Dios te prepara. Dios siempre te prepara, Dios te advierte, Dios te manda focos amarillos antes de los rojos, ¿verdad? Si vas en una vía de focos verdes, el Señor siempre te va a mandar destellos amarillos para que bajes la velocidad, para que cambies de dirección, para que hagamos cosas que tenemos que hacer y no hemos hecho. Una cosa te falta, le dijo al joven rico, ¿verdad? Y languideció. Entonces Dios siempre avisa antes de los focos rojos y te prepara para que ya cuando tú estás pasando por esa circunstancia o por esas circunstancias, puedas salir, puedas entrar fortalecido y puedas salir bendecido de todo lo que estás enfrentando. Voy a comentar, ¿verdad? Y lo hemos dicho en múltiples ocasiones, entrando a estas circunstancias voluntaria o involuntariamente. Recordemos que no siempre estamos conscientes, muchas veces, ¿verdad? Desconocemos, otras veces conocemos, ¿verdad? Lo que estamos haciendo, unas veces actuamos de manera inocente y otras veces no tan inocente. Entonces, yo creo que debemos de considerar siempre esta enseñanza y siempre debemos de estar pendientes de la visitación del Señor cuando nos da palabra. Entonces, usted recuerde, hoy día Dios nos habla por medio de su palabra, no hay otro camino, no hay otro de que a usted Dios le hable fuera de lo que está aquí su palabra. Todos los remas de Dios, todos los remas de Dios. Acuérdese, rema es una palabra profética que te da para usar, para mantenerte, para respaldarte. Y esa palabra rema, ¿verdad? Solamente puede venir aquí escrita en las Sagradas Escrituras. Yo no puedo decirles ahorita, ¿verdad? Me llegó un rema y tienen que darle like a mi YouTube, ¿no? O sea, un ejemplo exagerado. Entonces, no, eso no es rema. Aquí, rema es todo lo que está escrito desde el capítulo 1 de Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis. De ahí pueden salir los remas de Dios. La dirección del Espíritu Santo, ¿de dónde va a salir? Del Génesis 1, verso 1, hasta Apocalipsis, ¿verdad? El último versículo. Entonces, eso de que, bueno, el día de ayer comentaba, ¿verdad? De que hay por ahí enseñanzas de una congregación muy grande allá en Colombia. Ya no me gusta decir nombres, pero tal vez está circulando en YouTube y usted lo va a ver en Facebook y todo esto. Usted debe de estar pendiente, ¿verdad? Porque hay gente que sigue insistiendo que Dios les habla hoy fuera de lo que está escrito en su palabra, y eso es mentira. O sea, un cristiano con 2 dedos de frente, con todo respeto, sabe que eso es mentira y tienen que entender que es mentira. O sea, cualquier cosa que no esté escrita en la Biblia, por más bonita, romántica, simpática, o como le quieran llamar, que no esté en la Escritura, no es de Dios.
tiene que estar en la Escritura para que sea de Dios, así de sencillo. Cuando yo he mencionado, ¿verdad?, que hacemos el análisis de la palabra y nos abordamos o nos acercamos, abordamos los temas de la palabra con la exégesis, es con todo lo que está escrito alrededor de la historia, alrededor de las cosas que han pasado en la Escritura. Pero lo que no está, ¿verdad?, escrito, ¿verdad?, ni en la historia ni en la palabra, o está escrito en la palabra y no en la historia, y tenemos que darle validez a la palabra de Dios. Jamás, jamás a otra cosa que no esté escrita en la palabra de Dios. Entonces, pues tenemos que estar muy pendientes en ese sentido. Y es precisamente esa preparación que Dios tiene de ti, tiene el cuidado de ti, de estar avisando de esos focos amarillos que tenemos que estar escuchando. ¿De dónde? De su palabra, de las escrituras, de los 66 libros de la escritura. Entonces, cuando nosotros decimos, ¿verdad?, que o estamos pendientes de lo que Dios está diciendo, observamos historias como la de Sansón, y Sansón fue preparado con un propósito, y ese propósito se cumplió. Y lo que hemos escuchado, lo que hemos oído, lo que algunos se han atrevido a decir, que Sansón, ¿verdad?, actuaba por impulsos, Sansón actuaba, ¿verdad?, por su carne y todo eso. Ahorita vamos a ver que no es así. Y si en algún momento ya Sansón, ¿verdad?, se ve desde el principio, hay una dirección. Y esa dirección tenía que ser y tenía que suceder porque lo estamos diciendo con nosotros, con nuestra experiencia. Cuando yo estoy pasando por alguna situación, cuando tú estás pasando por alguna situación laboral, familiar, escolar, jurídica, financiera, cualquier situación, Dios te prepara antes. Y te va avisando y te va diciendo, que cuentes con Él, y te va diciendo que Él va a estar contigo y que no te va a dejar hasta que haya terminado todo lo que te ha dicho. Y tú lees esas palabras y oyes, ¿verdad?, que dice el Señor, pues escuchas al Señor diciéndote que todos los que conspiren contra ti lo harán sin su aprobación. Escuchas al Señor decir, ¿verdad?, que todo Él lo tiene bajo control, que Elías corrió, huyó de Jezabel, pero al final se cumplió la profecía sobre Jezabel. O sea, hay un montón de palabras que te pueden ayudar, te pueden sostener y te pueden respaldar, porque Dios te las da. Muchas palabras, ¿verdad?, hemos recibido, hemos oído, y tenemos que confiar. Es bien difícil y bien complicado, pero es el propósito de la reflexión, que confiemos en que el Señor va a cumplir su palabra. Si el Señor dijo, no serás avergonzado, esa palabra la oyó mucha gente. Pero de toda esa gente, ¿en quién tuvo efecto? ¿En quién la agarró? ¿Quién se apropió de ella? ¿Quién la recuerda? Muchos cristianos no recuerdan ni lo que oyeron saliendo de la congregación. Parecen esos, yo era católico, entonces lo voy a decir con respeto y recordando, ¿verdad?, las mentiras en las que vivimos a veces en nuestra religión. Y entrábamos y comulgábamos y salíamos y éramos peor que antes de que hubiéramos comulgado, o seguíamos igual. Y así muchos cristianos al día de hoy. Entonces se olvidan de la palabra, se olvidan del rema que Dios les ha dado. Y Sansón, en todo caso, no fue la excepción, pero no. O sea, vamos a saber que Dios tenía el propósito, porque Sansón tenía que entrar hasta lo más podrido, ¿verdad? O sea, Dios lo preparó desde el vientre de su madre, escogió, ¿verdad?, a una mujer, le habló a una mujer, el papá tenía conocimiento, no tenía conocimiento. Dice en el verso 12, donde nos quedamos el día de ayer, bueno, en la historia, de que la recordarán ustedes, les recomendé que lo leyeran. Llega el ángel del Señor, habla con la mujer, esposa de Manoa, que significa paz. Esta mujer, ¿verdad?, escucha la palabra, las instrucciones, va corriendo donde el esposo le dice, ay, bueno, ¿y qué pasó, no? Ora al Señor, o sea, también sabía y conocía que podía orar. Pero ¿por qué el Señor no se le presentó a él? Como en el caso de José y Miriam, o María, la madre del Señor Jesucristo. ¿Por qué no? Entonces, aquí hay un mensaje, y ese mensaje era para nosotros, o es para nosotros en este tiempo. Y cuando nosotros estamos viendo
que vuelve a orar, Manoah ora. ¿Y qué sucede? El ángel le contesta, pero se vuelve a encontrar. ¿Dónde estaba Manoah? Decíamos el día de ayer, quién sabe, viendo un partido de fútbol o haciendo quién sabe qué cosas con quién sabe quién. Y se vuelve a presentar, la mujer corre, va donde Manoah regresa, escucha las instrucciones y miren lo que dice en el verso 12. Las instrucciones ya las sabemos, era el voto nazareo, entonces eso lo vimos el día de ayer. Entonces Manoah dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe de ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer? Eso obviamente, esto no se estaba inventando en ese instante, ya eran cosas y votos, apártame al primogénito, apártame, o sea, ya había instrucciones, Levítico, en Deuteronomio, Números, después del Éxodo ya se conocían todas esas instrucciones cuando el Señor pedía que se le dedicara a alguien o algo, todo lo que se tenía que pasar, lo que tenían que hacer y todo eso lo conocía. Entonces, ¿por qué Manoah no lo conocía? Sabía orar, pero no sabía la profundidad de la oración. Sabía orar, pero no sabía cómo lo iban a reconocer. ¿Se acuerdan cuál es lo que Dios nos ha estado preparando? ¿Cómo pedir? El tiempo de la espera de esa petición y después reconocer lo que Dios está respondiendo. O respondiendo o no respondiendo, porque tenemos que tener discernimiento en todo esto. Entonces, dice, ¿y qué debemos hacer con él? Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. No tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, ni comerá cosa inmunda, y guardará todo lo que le mandé. Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová, te ruego, nos permitas detenerte y te prepararemos un cabrito. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah, aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla la palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Que es admirable. ¿Quién es admirable, amados? Esta es otra teofanía del Señor Jesucristo. Es precioso cuando ustedes se identifican o sea, no era un ángel, no era Gabriel, no era Héctor, no es cierto. No era Miguel, no era Rafael, no era Gabriel. Era admirable. ¿Quién es? Ya usted sabe, ¿verdad? Por lo que hemos reflexionado y hemos estudiado en estas semanas que llevamos, ¿verdad? Que es una teofanía, una aparición preexistente del Señor Jesucristo. Y ahí la importancia, así como con Gedeón, no pudimos ver la misma situación, ¿verdad? Con Débora y Barak, ellos recibieron la palabra, no pudimos ver lo mismo con Jefté. O sea, hay muchas cosas que debemos de determinar y que debemos de observar para no interpretar, sino para qué está diciendo, quién es, por qué les habla, por qué bajó, por qué otra vez se repite, fíjese lo que se repite. Dice, y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas? Que es admirable. Y Manoah tomó un cabrito, una ofrenda, y los ofreció sobre la peña. ¿Quién recuerda esto, amados? ¿Quién lo recuerda? Usted contéstese solito porque ya les dije que no puedo ver todos los mensajes que mandan hasta después, pero usted contéstese solito. Usted siéntase satisfecho con lo que Dios le ha hablado, con los remas que Dios le ha dado y con lo que usted está poniendo en práctica. Exactamente. Esto sucedió con Gedeón. Y Gedeón, ¿verdad? En el momento de estar entregando el holocausto, cuando él estaba enviando a la guerra, él ofrece un holocausto de paz. Y dice, porque aconteció, entonces el ángel hizo un milagro, una proeza, la palabra en hebreo aquí es la palabra de proeza, ante los ojos de Manoah y de su mujer, porque aconteció, ¿verdad? O sea, todo lo que aconteció, dice, Manoah tomó el cabrito de la ofrenda y lo ofreció sobre la peña. Ya dijimos, ya recordó usted aquí, a qué escena o a quién pertenece este evento también, o a quién le pasó lo mismo, mejor dicho.
Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, la llama, ¿de dónde salió la llama? Aquí no habla que Manoa prendió fuego, nada. ¿De dónde subió la llama? De la peña, de la roca. ¿Quién es la roca? El Señor Jesucristo. Entonces, todos estos simbolismos, ¿verdad? Dios te prepara, Dios sabe la circunstancia de Gedeón con Barak no es igual, la circunstancia de Gedeón con Jefté no es igual, las circunstancias ya de Barak, de Gedeón, de Jefté, no son las mismas que con Sansón, o sea, ya la concupiscencia del pueblo de Israel, la rebelión, la ceguera, ese velo, ¿verdad? Por el que oran muchas personas, quítanos el velo y quítales el velo, se lo ponen ellos, ese velo mágico. No ven las cosas en general, juzgan por apariencias, hacen muchas cosas que no debemos hacer. Conste, dije debemos. Pero Dios te prepara, Dios te avisa, Dios te dice vas a pasar por esto, lo escuches o no lo escuches, pongas atención o no pongas atención, va a suceder. Entonces Noé, Manoa, su mujer, Sansón fueron preparados desde el principio. A pesar de la circunstancia, a pesar de todo lo que estaba sucediendo, ¿verdad? De que la mujer tenía mayor presencia, hacían más cosas, la reacción de la hija de Jefté, una mujer, una mujer virgen, en edad de conocer varón, y no le importa, ¿verdad?, ser sacrificada, entregada en el término de vida, no de sacrificio humano. Recordemos que eso todavía va a tardar un poco en leerlo, porque Israel llega a ese colmo, ¿no?, de entregar y pasar a sus hijos por el fuego, a Moloch entregarlos, pero no en este momento todavía. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues la mujer, ¿verdad? Y todo esto ya lo aprendimos, ya lo vimos, y hoy día es lo mismo. Usted ore, usted busque a Dios y esté atento a la respuesta de Dios. Entonces, vemos que el Señor va a recibir sus ofrendas. Él muchas veces no se va a quedar, Él no va a esperar, aunque me detengas, no me quedaré. ¿Por qué? Porque ya era el colmo de la maldad. El Señor preparó, puso su espíritu, dice, bueno, ahorita lo vamos a leer, esta parte o mañana, no me voy a adelantar, para que nos concentremos. Dios te prepara, Dios te avisa, Dios te dice antes, meses atrás, antes de que estés pasando por la circunstancia voluntaria o involuntaria, Dios te prepara. Y tienes que confiar y tenemos que mantener, las consecuencias no sabemos cuáles van a ser, los alcances tampoco, pero una cosa es cierta, Dios te avisó, Dios te advirtió, Dios te preparó, Dios te va a respaldar, te va a ayudar, te va a restaurar, lo que tenga que suceder, Dios lo va a hacer. Él tiene todo bajo control. Aunque duela y aunque las circunstancias digan, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? O sea, ¿y ahora qué? ¿Por dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿No? Y tengas que decirle al Señor, bueno, Señor, si vas a librar a esto, o si hoy día podríamos decir, bueno, Señor, si yo me equivoqué, muéstrame, si yo hice mal, muéstrame, y no se enoje mi Señor si te pido una nueva, o sea, el vellón lo podemos usar para muchas cosas. Y aquí vemos, ¿verdad?, que otra vez Manoa y su esposa hacen una ofrenda para el Señor, ¿verdad? En tiempos difíciles, tus ofrendas, tus promesas, tu compromiso con Dios lo tienes que cumplir. Y Él te va a respaldar, y Él te va a ayudar, y Él te va a llenar, y Él te va a rodear, y Él te va, en un momento, acuérdese, el que se humilla, Dios lo exalta, que debemos de presentar defensa, acuérdese, debemos de presentar respuesta. El Señor contestó, mucha gente dice que se quedó callado, no, Él contestó, pero lo que Él contestó es algo muy simple, y era la palabra de Dios. Obviamente nosotros no nos podemos comparar con el Señor, ¿verdad? A veces nos equivocamos y tomamos mal la forma, ¿verdad? Las formas son importantes. El Señor Jesús le contestó, ¿verdad? ¿Eres tú el Hijo de Dios? No creo que se lo haya preguntado, ¿eres tú el Hijo de Dios? No, pues obviamente un soldado romano, ¿verdad? Un tribuno, y ¿eres tú el Hijo de Dios? Y el Señor le dijo, tú lo has dicho. Contestó. ¿Contestó o no contestó? Contestó. Y Pedro, ¿verdad? Ya lo dijimos, hace lo mismo. Entonces, todas estas preparaciones, todas estas actitudes, tú puedes orar al Señor, tú puedes presentar defensa, tú puedes hacer muchas cosas, como las vamos a ver que las hizo Sansón.
No en sí lo que hizo Sansón, no, los varones no se vayan a emocionar. Bueno, ya vimos que no hay varones, pero algunos solamente como los que ya mencioné, pero me refiero, no nos vayamos por esa idea, sino lo de consagrarnos para el Señor. Te vas a cometer un error, ok, pero el Señor te va a levantar porque conoce tu corazón, porque Él lo preparó, porque Él lo hizo y te equivocaste, falseaste el tobillo y te doblaste y te caíste y te resbalaste, hiciste, y entonces el Señor te toma y te levanta. Y en todo caso fue lo que sucedió con Sansón. Pero al final el propósito de Dios era que Sansón, ¿verdad? Dios le puso como un traje de buzo para meterlo al río de aguas negras, ¿verdad? De tu ciudad, al pozo ese que ya no es de agua limpia, sino de agua sucia. A los buzos con los que yo trabajé en un lugar de gobierno decían que cuando estaban a 3 metros bajo el nivel del espejo del agua, o sea, de profundidad 3 metros, 6 metros, 2 atmósferas que se le llaman, pasaban la mano, o sea, ellos sentían que pasaban la mano, que movían la mano enfrente y no la veían. Entonces, a ese grado, Dios tuvo que preparar a Sansón, Dios te va a preparar a ti, me va a preparar a mí para que cuando estemos en ese foso, en esa situación oscura, en esa situación que no entiendes, o sí entiendes, pero no entendías y lo vas a entender, entonces vas a pasar tu mano y no vas a ver nada, pero sabes que te mantienes con vida, que sigues buscando a Dios y que sigues buscando la voluntad de Dios y Dios te va a sacar victorioso de ese lugar. Entonces la descontaminación de estos buzos, ¿verdad? Y todo lo que pasó y lo vamos a ver en la vida de Sansón. Entonces dice que ya subió fuego de la peña y vean la reacción, o sea, había conocimiento de la palabra, pero ¿por qué? Manuel le dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sabía y conocía, pero no al tal grado de la exigencia del momento. ¿Por qué? Porque no escuchó, porque lo tomó a la ligera, porque no sé qué haya hecho Manuel. Pero fíjense lo que dice en el verso. Con esto vamos a terminar. Dice, entonces, y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos, porque el ángel, entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová, admirable, o sea, una teofanía preexistente del Señor, o sea, él vio lo que vio Gedeón, vio lo que vio Josué, vio lo que vio Abraham, vio lo que vio Moisés, ¿verdad? Entonces, todo esto ellos lo sabían. Y dice Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, si Jehová, o sea, tuvo más lógica bíblica, otra vez. O sea, no es que me esté ensañando con los varones ni con los hombres, porque los hombres son, a veces, somos, dijo el otro, somos tenaces para entender, somos hijos de dura cerviz. Y por eso el Señor tiene que acercarse a las mujeres. Obviamente hay mujeres sabias y obviamente hay mujeres que no son sabias, mujeres que quieren asemejar a Jezabel y mujeres que quieren asemejar a Raquel, a esta Rebeca, a Sara, ¿verdad? Y otras quieren parecerse a Jezabel, pero al final quien tiene una mujer a su lado, ¿verdad? Siempre va a ser una bendición. Dios me ha rodeado, ¿verdad? Mi esposa, mi suegra, la hermana de mi suegra, o sea, gente que ha nutrido mi vida y que debemos de estar bien atentos nosotros. Y su mujer le respondió, si Jehová, y ustedes también mujercitas, porque acordémonos que son más, ¿verdad? Las mujeres, tener esa sensibilidad para poder hablar, entender, seguir buscando de Dios como lo han hecho hasta hoy, y mejor, y más, ¿verdad? Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda. Si nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso su nombre Shimshon, recuérdese, luz de sol o pequeño sol, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse. Esto es bien importante para el día de mañana. Aquí vamos a empezar el día de mañana. Se comenzó a manifestarse. Paam, Paam. La palabra Paam en el hebreo, Paam, así se suena, ¿no? Así suena, Paam.
Y esa palabra significa Odpam, otra vez, de una vez en vez, es lo que quiere decir. O sea, que no se manifestó como en el caso de Juan el Bautista, que llegó para quedarse, sino que el Señor iba y venía. Eso también lo tenemos bien claro todos los que estamos viendo porque hemos tenido esas enseñanzas. Entonces, aquí lo vemos. Comenzó a manifestarse en él. Esto también es bien importante que usted lo guarde en su corazón. Entre Sora y Estaol, donde comenzó a manifestarse, ¿verdad? De vez en vez, el Espíritu, o sea, en toda su niñez, Dios visitaba a Sansón, el Espíritu de Jehová visitaba a Sansón, el Espíritu Santo visitaba a Sansón, el Señor Jesucristo visitaba a Sansón, pero se iban. Y es algo que no sucede con usted. Dios, cuando tú recibiste y volteaste a ver la cruz de Cristo y la resurrección del Señor, la vida y ministerio, pasión del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo llegó como un sello sobre tu corazón y tu mente. Y hoy lo tenemos todos los días, todos los días. No es intermitente como en el caso de Sansón. Esa es una diferencia muy grande para esta reflexión. ¿Y de dónde? En Dan, entre Sora y Estaol. Y esto es bien importante para lo que vamos a seguir estudiando y para la conclusión a la que vamos a llegar cuando tengamos que llegar. Dios los bendiga, amados. Dios está contigo, Dios te prepara. Dios desde el vientre de tu madre, dice, mis ojos vieron, mi embrión vieron tus ojos, dice la palabra. Estamos conscientes de que el Señor siempre ha actuado, ¿verdad? De diferente manera en cada uno, pero con el mismo, ¿verdad? Con el mismo amor, con la misma dirección en tu vida, en mi vida. El Señor te va a fortalecer. Estar atento de cómo hablas, cómo pides, cómo le dices al Señor, muéstrame si me equivoqué, muéstrame si lo hice bien, si lo hice mal, muéstrame, ten la humildad de aceptarlo, de esperar, ¿verdad? En la respuesta, lo que el Señor te ponga, lo que el Señor ponga en tu camino y actuarlo. Eso, así como lo hizo Gedeón, así como lo hizo Jefté, bueno, sin la parte de las promesas y no pedidas, ¿verdad? Pero así como lo que han hecho los shoftim, los jueces, ¿verdad? Los responsables de estos encargos especiales, ¿verdad? Podríamos llamarle en este momento energemas, operaciones específicas del Espíritu Santo en tu vida. Tienes que estar bien atento a eso, ¿verdad? Porque tú ya sabes cuáles son tus carismas, cuáles son tus diaconías, pero también debes de estar atento a los energemas, a los remas de Dios. Y eso está en la palabra, no va a llegar de ningún otro lado, de la conferencia de ningún pastor que no usa la Biblia o que en lugar de estar predicando cuentan lo que pasa, ven en Facebook o en TikTok, entonces no, ahí no lo vas a escuchar. Lo vas a escuchar de gente que lee y predica la palabra de Dios, aunque sea la burra de Balaam, pero ahí lo vas a escuchar. Entonces, amados y amadas, que Dios los bendiga, Dios te prepara. Todo lo que estás pasando, voluntario e involuntariamente, Dios te preparó. Ahora tienes que estar atento en lo que Él te contesta y después cómo Él te contesta. Y si no te contesta, también el Señor te va a dar, no una explicación porque te tenga que dar una explicación, sino tú solito vas a llegar a la conclusión de lo que tienes que hacer, lo que no tenías que hacer, lo que tienes que hacer, aunque duela y lo vas a hacer. Entonces, Sansón fue preparado, fue pasado por un examen, Manoa, su esposa, la esposa salió victoriosa, lo vemos aquí. Ustedes mujeres, Dios las va a bendecir y las va a seguir utilizando, no decaigan en su ánimo y el Señor va a estar al frente de ustedes, las va a respaldar siempre en todo. Y entonces, recordemos, comenzó a manifestarse con él desde el vientre de su madre y hasta que nació y después. En los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Sansón fue preparado, usted y yo hemos sido preparados por el Señor para una obra específica. Y esta se va a cumplir pese a nosotros. Que Dios los bendiga. Nos vemos el día de mañana.